puedas intentar sentir empatía para conmigo, que por un momento dejes de pensar solo en tus cosas. Murió mi papá, ¿entiendes? No eres el único que la pasa mal. Decías que lo querías, entonces que se te note. No se puede comparar conmigo. No tiene ni idea de lo que me está pasando. No me conoce. No te podías morir. No te podías morir. No ahora. No voy a reunirme con todos esos hipócritas que nunca se preocuparon por él y solo saben hablar mal de los demás. Tienen una desgracia de vidas y creen que pueden hablar de otros. ¡Los odio! No son mi familia. Sin Laura, todo esto es un infierno. Soy un idiota. Soy un estúpido. No quiero más esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo me sale mal? Tengo la culpa de todo. Me lo merezco. Me lo merezco. Me lo merezco. No quiero más esto. Bueno, no sé si alguien aquí en lo profundo de su corazón pueda darse cuenta de que alguna vez ha estado en una situación similar y de pronto alguna vez por su mente haya pasado la idea de que no vale la pena seguir viviendo. Creo que uno se puede encontrar entre muchas con tres opciones. Creo que cuando una persona decide que ya la vida no vale la pena más, hay gente que puede dar el paso y quitársela de inmediato. Hay gente que no lo hace, pero empieza a hacerse daño, a agredirse y a intentarlo. Como que nunca o no de entrada toma una decisión certera para hacerlo, pero sí empieza a agredirse y a hacerse daño, a intentarlo. Hay personas que no lo hacen de entrada, pero que en su mente está la idea fuerte de que la vida no merece la pena ser vivida. Y entonces el corazón empieza a llenarse de un montón de cosas que no dejan vivir y a sentir que uno está muriendo por dentro y empieza una depresión y una ansiedad horrible. Y mira que en la Biblia uno se encuentra con algunas personas que vivieron cosas así. Una de ellas, increíblemente, una persona que recurre al suicidio, increíblemente fue una de las personas más cercanas del Señor Jesús. Judas, pues que es muy conocido históricamente por ser el traidor, es impresionante, pero es una persona que recurre a la solución para sus problemas, que recurre a esto como la solución para quitarse sus problemas, recurre al suicidio. Y si tú y yo miramos cómo era la vida de él, tú y yo nos damos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que Judas empezó a construir una vida de mucha apariencia. Judas era un hombre muy popular. El Señor Jesús estaba revolucionando literalmente todo su país, toda su nación y las culturas alrededor en muy poco tiempo, y sus discípulos eran gente muy popular y Judas era un hombre muy popular. Judas era popular porque él era conocido como un hombre que era amigo de Jesús y su apariencia era la de un muy buen amigo de Jesús. Pero ¿qué crees? La verdad era que solo era apariencia. Su corazón realmente no amaba a Jesús. Judas era popular también porque era un gran predicador. No sé si lo habías pensado, pero sí, Judas era un gran predicador. Judas predicaba los mensajes del Señor Jesús e iba a otras ciudades con alguno de sus compañeros a llevar el mensaje del Señor Jesús. Pero la verdad es que todo lo que él decía eran solamente palabras. En su corazón ese mensaje de Jesús no estaba. Allí adentro no vivía el mensaje de Jesús. Judas era conocido como amigo de los 12 discípulos del Señor Jesús, pero la verdad que no. La verdad que Judas no era amigo de ellos. De hecho, les decía muchísimas mentiras
y había muchísimos roces entre él y los otros discípulos del Señor Jesús. Judas era también conocido porque él era uno de esos 12 hombres que habían sido transformados por el Señor Jesús de entrada, pero la verdad es que él nunca le permitió al Señor Jesús transformar su corazón. Era conocido por ser un hombre que decía la verdad, pero la verdad que no. Judas decía muchas mentiras, y llegó un día en el que todo eso que estaba por fuera y esa vida construida hacia afuera y desde afuera intentando pues cubrir toda la apariencia, un día cuando Judas se encuentra con un problema que realmente le desploma todo, el día en el que su egoísmo va más allá de lo que él piensa y él vende al Señor Jesús, el día que Judas lo hace y se da cuenta que el Señor Jesús es crucificado y muere de la manera en que muere, ese día Judas se da cuenta de que fue mucho más allá de lo que él pensó. Y cuando se cae todo eso que él había construido hacia afuera, pues porque todo eso que él había construido se viene al piso. O sea, ahora todo el mundo sabía que realmente no era amigo de Jesús. Ahora todo el mundo sabía que realmente no estaba lleno de Dios. Ahora todo el mundo sabía que era un mentiroso, que no era un verdadero predicador. Ahora todo el mundo sabía que realmente nunca fue transformado por Jesús, porque nunca se lo permitió, aunque hasta el último momento el Señor Jesús lo trató como un amigo. Todo eso se vino al piso. Y era tan frágil, porque es tan frágil la popularidad y lo externo, que en ese momento Judas se sintió que su vida no valía nada y dio el paso y se suicidó. Ese día Judas se ahorcó. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace porque llega un momento en el que se enfrentan a algo en el que toda su vida se desploma y de pronto se dan cuenta de que realmente la vida no vale nada. Y creo que es muy peligroso cuando uno se enfoca en construir una vida que solamente es buena cuando se ve desde afuera y no cuando se ve desde adentro. Pero hay otro caso que a mí me habla mucho, porque uno pensaría que de pronto ese caso de suicidio solamente le pasaría a un traidor, como Judas, a alguien que solamente tenía un corazón egoísta, que nunca pensó en Dios, pero la verdad que no. Y me impacta mucho porque este otro caso del que te quiero hablar es de un héroe, es un hombre que bíblicamente de los personajes de la Biblia yo admiro, y la verdad me parece muy apasionante. Lo que conozco de él me parece realmente uno de los grandes íconos de toda la Biblia. Este hombre fue uno de los profetas que más milagros fue usado por Dios para hacer. Se llamó Elías, y en la época en la que los reyes gobernaban Israel, él sirvió en medio de una época de reyes muy malos. Un día la esposa de uno de esos reyes a los que él le habla de parte de Dios, un día esa mujer decide matarlo y empieza a perseguirlo, lo amenaza de muerte, y Elías empieza a huir. La verdad es que han sido muchísimos meses y años de hacerle frente a una nación con un corazón muy corrupto, y ese día empieza Elías a huir. La Biblia dice que tuvo miedo. Y ese día, por primera vez en todo lo que tú lees del relato acerca de la vida de Elías, Elías siente que hay un problema que es más grande que él, y que es más grande incluso que Dios, que lo puede rescatar. Y no sé si alguna vez tú hayas sentido que hay un problema tan grande que no se puede solucionar. No sé si te haya pasado. Elías no era como Judas. Judas no tenía un ancla que le ayudara a ver más allá de esta vida. Judas creía que con la muerte se solucionaban los problemas, pero fue muy ingenuo, porque la muerte es solo un paso, es una transición. La vida no se acaba con la muerte. Fue muy ingenuo, pero Elías no era ingenuo. Elías tenía un ancla, y esa ancla era que él tenía amor de Dios por dentro, solo que tuvo tanto miedo que creyó que ese problema era insolucionable. Y no sé si te haya pasado, no sé si hayas pensado que hay algo en tu vida que no se puede solucionar. Y ¿sabes qué pasa? Elías empieza a caminar y empieza a huir de su propia vida. Parece que no tiene destino, empieza a huir y camina días y días, no come y huye y huye y huye, hasta que un día el cansancio lo agobia y él busca en dónde acostarse. Está súper cansado de huir. No sé si alguna vez te hayas sentido así. Así sea que no te hayas salido de tu casa, pero uno huye aquí. Y en ese momento él quiere dormir, y cuando se acuesta allí en el piso, ¿sabes cuál es la oración de Elías? Señor, quítame la vida. Y se duerme. Y no sé si a alguno de ustedes le haya pasado eso, que alguna vez sintió que no quería vivir más y se acostó en su cama y se acostó a dormir con el deseo de no volver a despertar. Dice la Biblia que el Señor fue en busca de Elías, fue a buscarlo. Y allá en medio de su vida, tan lejos, cuando Elías luego se mete en una cueva, el Señor lo busca y le dice: sal de ahí,
sal de ahí, vamos a encontrarnos. Y cuando Elías sale de la cueva y se encuentra con Dios, el Señor le pregunta, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? Y me impacta mucho lo de Elías, porque yo viví algo así. Hubo una época en mi vida que fue muy difícil. Yo les he compartido alguna vez acerca de una situación de salud que afectó más allá de mi cuerpo, porque no era una enfermedad de esas que no se pueden curar ni nada de eso, sobre todo mis emociones. Cuando yo estaba empezando la universidad empecé a tener un acné muy severo en la cara, pero ese no era el problema. Yo le hice frente a eso. Además, pues había empezado a trabajar por un sueño y mi sueño apasionado era dedicarme a la música. Ese era mi sueño. Y empecé a trabajar por eso. En busca de trabajar por eso empecé a quedarme solo, por decisión propia. Igual lo disfrutaba, no era una pena para mí, porque empezaba a dedicar muchísimo tiempo a eso que me apasionaba. Pero resulta que un día eso que me pasaba en la cara fue muchísimo más allá de lo que yo pensé. Y un día ese acné severo se convirtió en una infección en la cara que no le he visto nunca a nadie. Te lo aseguro, nunca me he encontrado una persona que tenga eso que yo tuve. Nunca la he visto, no quiere decir que no exista, pero yo nunca la he visto, nunca me la he encontrado. Y se empezó a generar una infección en mi cara, en la piel de la cara. O sea, ahora, imagínate lo que era ir a la universidad. O sea, si ya que a uno le salga un barro terrible y uno piensa en ir al colegio o a la universidad y para uno es una tragedia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y encontrarse con una chica que a uno le parece bien linda y uno, no, justo hoy. ¿Es tenaz o no? Es brutal. Darle la cara, aparte que uno está rodeado en el colegio y en la universidad de un montón de desalmados que no tienen miedo de hacerle bullying a uno, hasta por lo peor que le está pasando. Oye, y en serio, había gente que me hacía bullying por eso. O sea, yo iba ya muriéndome a la universidad, muriéndome no físicamente, de corazón. O sea, yo iba ya en serio porque mi sueño era todavía más grande que lo que me estaba pasando y yo quería ser un buen músico sí o sí. Y yo iba allá y daba la cara en todo el sentido de la palabra. Y me encontraba con gente así, era brutal. Entonces yo llegaba a mi apartamento donde me la pasaba la mayor parte del tiempo solo y me acostaba en mi cama y sin pensar en que mi oración fuera bíblica, hacía la misma oración de Elías, la misma oración. Yo anhelaba quedarme dormido y no volverme a despertar. Sentía que era muchísimo mejor, la verdad, parar con este cuento ya. La presión emocional era muy grande. Ahora, yo te estoy contando esta historia después y de pronto tú la ves y yo la veo también y uno puede pensar, pues no era para tanto. No era para tanto. Pero eso dice uno cuando ya se vio la película. Adentro de la película las cosas son diferentes. Y por eso no sé cuál sea tu película. Y de pronto tal vez otros digan, no es para tanto. Yo no te voy a decir eso hoy, porque creo que es muy diferente lo que tú sientes a lo que puedan pensar cualquiera de las demás personas que te vean o a los que les cuentes tu historia. Y te cuento esto si te está pasando ya, si te pasó antes o si te va a pasar en el futuro, porque eso también le pasa a los cristianos, a la gente que busca a Dios. Y por eso no solamente te conté la historia del que nunca amó a Jesús, sino que te conté la historia también del que fue un héroe y amó a Dios con todo su corazón y deseó servirle. También nos pasa. Y resulta que cuando nos encontramos con un problema tan grande, cualquier cosa que te gane y le gane a tus emociones y te haga perder el enfoque, de pronto empiezas a huir dentro de tu mente y dentro de tu corazón, como Elías caminó 80 días. Caminó muchísimo tiempo. Y en medio de esa caminata nunca comía y se iba haciendo débil. Y eso nos pasa aquí adentro. Y se empiezan a tener ese tipo de deseos por dentro. Y tal vez uno nunca se agreda, nunca se haga daño. Y la gente lo ve a uno y siempre cuente la misma historia. Es un buen estudiante, qué buen chico, qué buena chica. Y solamente uno sabe el infierno que lleva por dentro. Pero allá en medio de esa cueva, Elías no estaba solo, estaba equivocado. Allí estaba Dios. Y Dios está contigo. Pase lo que pase. Dios está contigo. Y en medio de esa cueva, Elías oyó la misma voz que le habló siempre. Y era la voz de Dios que le decía, ¿qué haces aquí? Y lo llama y Elías sale y le dice una vez más, ¿qué haces aquí? ¿Y sabes qué le dice cuando Elías le abre su corazón y le dice todo lo que le quiere decir? El Señor le dice, regresa por el camino por el que viniste. Vas a volver y vamos a hacerle frente a la vida juntos. Y el Señor te dice exactamente lo mismo a ti.
vuelve al lugar de donde saliste y vamos a hacerle frente a la vida juntos. Creo que estas historias solamente las sabe uno por dentro y tal vez no se las cuenta nadie, no tiene el coraje para hacerlo. A veces sí, pero a veces le pasa como Judas, uno encuentra malos amigos. Judas buscó a sus amigos, la gente que le pagó por vender al Señor Jesús. ¿Sabes qué le dijeron? Bueno, de todo, pero justo lo necesario para desaparecerse de la vida de Judas. Y hay gente que se desaparece cuando no tiene problemas, pero el Señor estaba ahí y el Señor le dice a Elías, le dice: vuelve, vamos a enfrentar la vida juntos. Y quiero que no olvides esto en esta noche, porque no sé si esto ya te ha pasado o te está pasando en este momento, o puede que te pase después, que creas que un problema es mucho más grande de lo que tú puedes soportar. Te quiero decir, Dios está ahí contigo y siempre va a estar. Allá en medio de esa cueva donde nadie te ve, aquí en medio de esta cueva donde nadie ve ni escucha lo que tú dices, Dios está ahí contigo. Ahí está el Señor. Y en medio de esa cueva el Señor desea empezar a liberarte de toda esta cosa, ¿no? De toda esta soledad, desesperación, tristeza, todo eso. Y empezar a liberarte de todo eso, y que de pronto empieces a darte cuenta de que no estás solo, que puedes confiar en Él. ¿Y sabes qué más le dice el Señor a Elías? Le dice: no creas que estás solo y que eres el único que está en medio de esto. Aquí en esta nación hay 7,000 hombres más como tú que están peleando la misma batalla. Mientras que él creía que estaba solo, no muy lejos, por ahí, en diferentes lugares, había 7,000 amigos más con los que él podría contar. Y quiero decirte, siempre hay un amigo más con quien puedes contar. Y acá en casa estamos personas con las que puedes contar. Puedes contar con nosotros. Ojalá que tú también seas, si no la estás pasando mal y nunca te ha pasado algo como esto y nunca lo enfrentas, genial. Pero recuerda esto para que siempre seas una persona con la que alguien más puede contar. Y entonces ahí es donde es bueno quitarnos este letrero, ¿no? Y entender que el silencio no es un buen amigo, que callarse las cosas no ayuda. Y cuando yo estaba allí en medio de esa situación, el Señor me encontró en medio de mi cueva también. Y se convirtió esa etapa en una de las etapas más poderosas de mi vida, porque aprendí lecciones que no se aprenden con prédicas. Aprendí lecciones que no se aprenden en un libro, en la historia de alguien más, historias que toca vivir. Es en esas cuevas donde Dios le enseña a uno cosas que no hay otra forma de aprender. En esa etapa de mi vida aprendí a ver la gente como no la veía antes. Y tal vez si alguna vez las personas que están junto a mí han sentido en mí de pronto la capacidad de sentir algo de empatía, quiero decirte que partecita de esa empatía la saqué de esa cueva. El hecho de poder sentarme a hablar contigo, escucharte y buscar tratarte siempre bien a pesar de lo que esté pasando, parte de esa empatía que hay aquí en mi corazón la saqué de ese lugar. Allí la aprendí. Y en medio de esa cueva también me di cuenta de que había amigos, y entonces empecé a darme cuenta de que ahí tenía papás que estaban interesadísimos en mí y empezaron a convertirse mis padres, mi mamá, mi papá, empezaron a convertirse en dos personas que tomaron mi mano y me ayudaron muchísimo. Empecé a darme cuenta del gran valor de mis dos hermanos, que son unos supercampeones y que en medio de esas épocas se empezaron a convertir en mucho más grandes amigos de lo que habían sido y lo siguen siendo. Y quiero que hoy, en esta noche, tú descubras de que alrededor tuyo hay gente con la que puedes confiar, empezando por nosotros. Y me impresiona mucho que Alfredo esté acá y esté ayudándonos a meternos en el cuento, ¿no? Porque con Alfredo, cuando Alfredo daba su testimonio de cómo fue su encuentro con el Señor Jesús, él contaba cómo algo similar a lo que él contaba hoy con acciones en esta historia, él lo vivió en carne propia también. Y creo que es la historia contada y no contada de muchísimas personas, bien sea porque alguien intenta quitarse la vida, porque intenta hacerse daño, o porque sencillamente, pero sencillamente entre comillas, tiene la lucha de pensar 1 y 1000 días no vale la pena vivir. Quiero decirte que sí vale la pena. Lo único que hace falta es pasar de ese capítulo de la historia. Ojalá que sepas contar con alguien, y por eso estás en una casa, puedes contar con cada uno de nosotros, y ojalá que tu vida cada día se convierta en una ayuda para cualquiera de esas personas que están junto a ti y de pronto tienen buena fachada, pero llevan un infierno por dentro. Y te pido que te pongas de pie, ¿está bien? Vamos a ponernos de pie con nuestro celular, con tu Biblia abierta. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13.
Y vamos a leerlo juntos, ¿está bien? Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo todos? Recuérdalo. Alguien que lo diga, alguien que diga esto conmigo: siempre hay una salida. Alguien que lo diga conmigo, por favor, con todo tu corazón, dilo conmigo: siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Por encima de los problemas que enfrentes, por encima de las situaciones que vivas, quiero decirte algo: nada es tan grande como para que no puedas pasar de allí de la mano de Dios. Nada es tan grande. Y qué bueno que yo te puedo contar este capítulo de mi vida viéndolo hacia atrás. Porque mira que ese capítulo, que era infernal para mí, se convirtió en una de las más grandes lecciones de toda mi vida, y por eso de varias formas la he tocado una y otra vez. Y quiero que recuerdes este texto que es de Papá Dios para ti. ¿Está bien? ¿Lo leemos de nuevo? Sí, el que quiera que lo lea de nuevo diga sí, amén, alguna cosa. Listo. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas. Esto es muy importante, porque a veces uno piensa que es el único. No es cierto. Dice: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Esto es más importante todavía. Alguien que diga conmigo: Dios es fiel. Dios es fiel. Dice: y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Dice: cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.